Seguimos con la serie La base de nuestra salvación. Y hoy vamos a estudiar sobre un nuevo comienzo que le podríamos denominar el avivamiento. Entonces, en los capítulos 1 y 2 de los Salmos hay mucha mención respecto a lo que debe hacer un creyente si quiere ser bienaventurado. Y en el Salmo 85:6 dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? A través de los siglos, las Escrituras han registrado todo lo relacionado a la salvación de los pecadores. Esta bendita revelación tiene esta finalidad: enseñarnos el verdadero camino del perdón y la salvación, para que no nos equivoquemos pensando que somos salvos cuando en realidad seguimos perdidos por el engaño de las tradiciones religiosas o por el humanismo secular. Hay personas que han tenido tanta religiosidad, tanta religión en sus vidas, son tan profundamente religiosos que no tienen cabida para la verdad. Por lo tanto, son tan religiosos, pero también tan perdidos eternamente. Su ceguera, encerrados en un tradicionalismo absurdo, religiones creadas por los hombres, pero no por Dios. Entonces, todo esto puede sonar muy agresivo, pero realmente los que están ya en el infierno hubieran preferido que fuéramos más agresivos para llevarlos a la verdad. Entonces, al leer la semana pasada cada porción de los libros como un repaso general de un resumen muy resumido, como habíamos mencionado, haciendo referencia desde que del Génesis hasta el Apocalipsis, toda la revelación de Dios apunta hacia el mismo punto: la salvación de los perdidos. Hagan de cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis aparece en nuestra imaginación una línea roja de sangre. A través de los siglos, siempre la sangre ha sido la parte fundamental de lo que significa la propiciación por nuestros pecados. Entonces, en Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando los creyentes que han sido comisionados por Jesús de llevar el Evangelio por todo el mundo están adormilados y permitiendo toda clase de pecados, Dios, por su misericordia, siempre presenta la alternativa de volver al camino olvidado y retomar el rumbo de la obediencia otra vez y atraer de nuevo bendición para nuestro pueblo. En 2 Crónicas 7:14, un versículo muy conocido por todos, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estas son las condiciones para un avivamiento, para un nuevo despertar, un renovar la fe en Cristo y en su palabra. Ahora, tomemos el estudio desde el principio. ¿Qué es un avivamiento? En Habacuc 3:2 nos dice el profeta: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Se entiende el avivamiento como el volver a dar vida a aquel que ha menguado en su vida espiritual, que se ha debilitado en su vida espiritual, que se ha apagado. Se entiende el avivamiento como un despertar y una renovación en la vida del cristiano, por el cual le entran ganas de nuevo de cultivar su vida espiritual, de confesar sus pecados literalmente,
ofrecerse a Dios de nuevo, desea urgentemente orar como nunca lo había hecho, le entran ganas de evangelizar, de hacer buenas obras, en fin, desea ahora sí comprometerse con Dios entrando en sus divinos proyectos. Esto es un renacer, es un volver a nacer, pero no en el sentido de volver a nacer a la vida eterna, sino volver a nacer al compromiso adquirido por los creyentes. Entonces, estamos hablando aquí de una renovación, ¿no? Un renuevo, perdón, un renovar el compromiso que anteriormente ya habíamos adquirido, pero que le fallamos al Señor. En fin, estamos hablando de puros creyentes. Para poder avivar, tiene que haber un pequeño fuego. Si no hay nada, no puede haber avivamiento. Tuvimos la oportunidad de aprender que hay algo más que una simple vida de cualquier cristiano, porque Dios lo que quiere es que crezcamos, y si no lo hacemos, esto entristece al Señor. Tenemos que madurar espiritualmente. ¿Qué pasa cuando un cristiano no crece en la gracia? Puesto que nunca podemos quedarnos estancados en el mismo lugar de la vida cristiana, pues la única opción es que empezamos a retroceder. Es como un músculo que no se ejercita nunca. Con el tiempo se atrofia, se inutiliza y deja de ser útil. Estoy seguro de que ninguno aquí desea atrofiarse espiritualmente, así que es importante que entendamos el proceso que lleva a un cristiano que estaba creciendo a una decadencia espiritual y que veamos los síntomas que resultan. De esta manera, podremos estar alertas para nunca tomar ni siquiera el primer paso hacia una caída. El echarse atrás en la vida cristiana empieza cuando el creyente descuida. ¿Qué descuida? Pues la palabra, la oración, la comunión con otros cristianos, el testificar. Miren el semblante del que está caído. Tiene una profunda amargura, no mira a los ojos, vive con un sentimiento de culpa todo el tiempo porque se sabe que no está viviendo bien. Y se sabe a sí mismo que realmente está ofendiendo a Dios y que tarde o temprano habrá un ajuste de cuentas. Hay ciertas características que aquejan a un cristiano caído. En primer lugar, no es feliz. Nunca lo será. Si lo estuviera, si fuera feliz, eso lo único que comprobaría es que no es realmente salvo, no es cristiano. En segundo lugar, lo que hace ahora es dedicarse a criticar. Siempre está mirando qué está mal puesto. Decía mi maestro, basta media hora que me estés observando para encontrar rápidamente mis fallas. Hay gente que se dedica a mirar las fallas, a mirar las faltas, y ¿saben qué? Van a tener éxito porque todos los cristianos tenemos fallas, tenemos faltas, no somos perfectos. Es muy criticón el caído. Todos tienen la culpa de su desgracia, entiéndanme por qué hice esto, por qué hice lo otro, ustedes no me comprenden lo que yo estoy sufriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Excusa tras excusa. Nada parece ir bien en su vida, todo le sale mal, pero nunca es culpa suya. Es culpa de todos los que le rodean. En tercer lugar, siempre vive con resentimiento. La amargura se le nota en la cara y es una señal de esto, de que tiene resentimiento, tiene rencores. Esta persona vive en un estado de continua tensión. Es como un hueso dislocado o como un pez fuera del agua. En cuarto lugar, está consciente el caído del castigo o la disciplina del Señor que sabe que seguramente le vendrá. No tiene paz, ya que vive en temor todo el tiempo. Ahora, en quinto lugar,
espera a que algo especial pase para cambiar las cosas. Que su negocio mejore, que sus padres se salven, que reciba una promoción, que alguien muera y le deje dinero. No se da cuenta que él es la causa de sus propios problemas y nada menos que una restauración completa a la voluntad de Dios lo resolverá. Ha pasado por alto la verdad, que no puede esquivar las consecuencias del pecado. Tarde o temprano, el malo será castigado. El único camino de retorno es recordar de dónde ha caído y arrepentirse incondicionalmente, como dice Apocalipsis 2:5. Esta meditación de la palabra nos lleva a solicitar de Dios un profundo avivamiento, un despertar, un renovar nuestra fe, un renovar nuestros votos, nuestro compromiso de amor hacia Dios. Ahora bien, ¿y cómo puedo yo comenzar o empezar un avivamiento en mi propia vida? Y yo, ¿cuándo hay que esperar un avivamiento? Deduciendo de lo antes dicho, entonces tenemos lo siguiente. En primer lugar, capítulo 1. ¿Cómo empezar un avivamiento? ¿Qué es, primeramente, lo que estábamos explicando, qué es un avivamiento? Vamos a volver a tratar este punto. ¿Qué es un avivamiento? Bueno, un avivamiento no es otra cosa que un nuevo despertar. Es un despertamiento de la somnolencia, del sueño, un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Como en el caso de la conversión de los pecadores, el primer paso es un arrepentimiento profundo que parta el corazón y nos postre en el polvo delante de Dios humillados con verdadera humildad y un abandono del pecado. Un individuo fue una vez a una fábrica para ver la maquinaria de esta. Este individuo probablemente fue Charles Finney, Charles Grandison Finney, 1792-1875. Su expresión era solemne cuando entró a la fábrica, puesto que acababa de estar en un lugar en el que había habido un tremendo avivamiento. El personal que trabajaba en la fábrica le conocía de vista y sabía quién era. Una muchacha que estaba trabajando le vio e hizo un comentario tonto a su compañera, burlándose de él, riéndose enfrente de él. El visitante se paró y la miró con un sentimiento de pena. La chica se quedó sorprendida. El hilo en la máquina se rompió y cuando ella trató de anudarlo no pudo por lo nerviosa que estaba. Estaba temblando. Miraba por la ventana para sosegarse y volvió a empezar una y otra vez tratando de recobrar la compostura. Y al fin se sentó vencida por sus propios sentimientos, muy avergonzada. El visitante entonces se le acercó y le habló. Ella manifestó pronto un profundo sentimiento de pecado. Este sentimiento se esparció por toda la fábrica como fuego y antes de pocas horas, todas las personas empleadas allí se hallaban bajo la convicción, la certeza de que son pecadores de pecado. O sea, certeza de pecado. Tanto fue así que el dueño, aunque no era cristiano, se quedó muy asombrado y mandó que pararan las máquinas y se celebrara una reunión de oración, porque dijo, es de mucha más importancia que toda esta gente se convierta que seguir trabajando. Y en pocos días, el propietario y casi todos los que trabajaban en el establecimiento habían profesado haberse entregado a Cristo Jesús, que se habían convertido. La mirada de este individuo, la expresión solemne de su rostro, sus sentimientos compasivos reprendieron la ligereza de esta muchacha y la trajeron bajo la gran convicción de pecado y probablemente
en gran parte todo este gran avivamiento dentro del interior en el interior de esta fábrica resultó de este pequeño incidente. Esta historia es un ejemplo de un avivamiento, es una disposición, una determinación voluntaria para vivir como Jesús lo haría hoy. La base de todo es pensar, ¿qué haría Jesús? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que mi vida cambie y tenga un verdadero sentido? Capítulo 2. ¿Cuándo hay que esperar un avivamiento? ¿Cuándo? Cuando hay falta de amor fraternal y confianza entre los que profesan ser cristianos, cuando hay tantos problemas matrimoniales, cuando hay tanta indisciplina en los niños, cuando hay tan poco fruto en la iglesia, cuando ya no hay reproducción, entonces es necesario un avivamiento. Es cuando hay una clara llamada de Dios para avivar urgentemente su obra. Cuando hay disensiones, cuando hay desacuerdos, divisiones, celos, pleitos, murmuraciones entre los que profesan ser cristianos, entonces hay gran necesidad de un avivamiento. Estas cosas muestran que los cristianos se han alejado de Dios y es hora de pensar seriamente en un avivamiento. Cuando hay un espíritu mundano en la iglesia, también es una evidencia de que se requiere un avivamiento. Es evidente que la iglesia se ha hundido en un estado bajo y resbaladizo. Cuando se ve a los cristianos que se ajustan, que se acomodan al mundo en cuanto a vestido, comportamiento y fiestas, buscando diversiones mundanas, leyendo o viendo novelas destructivas y leyendo otros libros llenos de confusión y de terribles situaciones de inducción hacia el sexo equivocado, es lo que el mundo lee. Y cuando los cristianos voltean al mundo, vuelven a mirar al mundo, están regresando a lo que habían tirado. Cuando la iglesia encuentra que sus miembros caen en graves pecados y escándalos, también es un tiempo de avivamiento, de necesidad de un avivamiento, una visitación del Espíritu Santo. Tales como sensualidad y prácticas sexuales fuera del matrimonio, esto atrae la necesidad de orar por un avivamiento, por una entrega total e incondicional al Señor urgentemente. Es el momento de despertar, es el momento de clamar a Dios en agonía, en suplicación, por un avivamiento de cada creyente. Cuando los pecadores son descuidados e indiferentes, es hora de que los cristianos se muevan. Es su deber, no menos que lo que es el de los bomberos cuando suena la campana de incendios o en una gran ciudad, el ir a apagarlo. Es la alarma la que los alertó. Entonces la iglesia tendría que apagar los fuegos del infierno que alcanzan a los malvados, llevándoles a ellos el mensaje de salvación. ¿Dormir? ¿Acaso puede dormir el bombero y dejar que arda toda la ciudad sin mover un solo dedo? ¿Qué pensaríamos de un bombero así? Y con todo, su culpa no puede compararse con la de los cristianos que duermen mientras los pecadores arden, que les rodean en torno a ellos, ven cómo están ardiendo en su pecado, cómo están ya casi al borde del infierno. Y ven cómo se van hundiendo ante sus propios ojos en los fuegos del infierno. Se les olvidó que por no compartir la palabra, la muerte de ellos se les va a demandar de sus manos. Si un ministro encuentra que ha perdido en algún grado la confianza de alguno de su congregación,
tiene que trabajar para un avivamiento como el único medio de ganar la confianza de los suyos que oran otra vez. Por esa razón, cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando desde aquí para adelante. No se trata de promover el avivamiento a la iglesia, acusarla de frialdad o cosas por el estilo, sin entender que el líder principal, el pastor de la iglesia, es el principal responsable de la condición espiritual de su iglesia. Hay que reconocerlo aunque nos avergoncemos. Así que el hecho es que los cristianos tienen más culpa de no ser reavivados que los pecadores de no ser convertidos. Una iglesia que desfallece de esta manera no puede continuar existiendo sin un avivamiento. Si recibe nuevos miembros, estos en general serán personas poco o nada piadosas. Sin un avivamiento no habrá probablemente tantas personas nuevas convertidas como las que morirán en un año. Ustedes pueden observar, la gente llega tarde, algunos llegan prácticamente cuando se terminó el mensaje, y uno pregunta, ¿qué razón tiene de hacer eso? Sin un avivamiento, los pecadores se irán endureciendo bajo la predicación y experimentarán una condenación más horrible que si no hubieran oído el Evangelio nunca. Sus hijos y amigos irán a una condenación más horrible que en el infierno como consecuencia de no hacer caso de los medios de gracia, los avisos de Dios para la salvación. Si no hay avivamientos para convertirlos a Dios, no habrá manera de salvar este mundo. No hay otro medio por el cual la iglesia pueda santificarse, crecer en la gracia y ser preparada para el cielo. ¿Qué es crecer en la gracia? ¿Es oír sermones y oír nuevas nociones sobre la doctrina? No, de ninguna manera. Es el cristiano que toma su porción de compromiso santo para agradar a su Señor. Se requiere compromiso. Hay que comprometernos para vivir en santidad. Puede esperarse un avivamiento cuando los cristianos tienen un espíritu de oración para el avivamiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué es tener un espíritu de oración? Es como si sus corazones estuvieran dedicados solamente a orar. A veces los cristianos no se dedican de modo definido a orar por un avivamiento, ni cuando son fervientes en la oración. Su mente está en otras cosas, oran por otras cosas, la salvación de los paganos y cosas así, y no por un avivamiento entre ellos mismos. La iglesia es el instrumento de Dios para un pueblo pecador, para un mundo pecador. Pero la iglesia debe limpiarse continuamente, debe reabastecerse de la gracia, y la única manera es confesando los pecados honestamente delante del Señor para recibir un nuevo despertar. Pero cuando sienten la necesidad de un avivamiento, es volver al primer amor, es volver a anhelar lo que tanto desea, volver a amar. Entonces, ¿qué es lo que hacen para volver a amar? Pues oran pidiéndolo. Sienten que lo necesitan para sus propias familias y los vecinos, por sus amigos, el resto de sus familiares. Piden por ellos con tal cargo, como si no se les pudiera negar aquello que están pidiendo. La oración simple se convierte ahora en oración suplicante. ¿Qué cristiano no ora
Todos los cristianos tienen como identidad que oran. Pero, ¿cómo oran? ¿Cómo es la calidad de su oración? No es lo mismo la oración que hacemos cuando tenemos vacía la despensa, el refrigerador vacío, la mesa solamente platos vacíos, los niños esperan la comida y tú no tienes recursos para darles de comer. Y la oración ahí ya no es rápida, la oración ahí ya no es fingida, la oración ahí es con lágrimas suplicantes, con agonía. Señor, ten misericordia, provéenos los alimentos. Es cuando entras con todo tu corazón y eso es un avivamiento. ¿Qué es lo que constituye un espíritu de oración? ¿Son muchas oraciones? ¿Palabras fervientes? ¿Largas oraciones? No. La oración es un estado del corazón. El espíritu de oración es un estado de deseo continuo y ansia de la mente para la salvación de los pecadores. Es como cuando tú tienes un niño enfermo en el hospital. Estás angustiado, el niño no se alivia, vas y vienes, no tienes, lo último que piensas es comer, lo último que piensas es dormir. Estás en agonía, suplicando por tu niño, que está muy grave. Ese espíritu de pensar todo el tiempo por tu niño, orando, pensando todo el tiempo, eso es lo que se llama espíritu de oración. Todo el tiempo, pensando en aquel objetivo, que es lo que te motiva a orar. Eso es un espíritu de oración. Todo el tiempo pensando, todo el tiempo suplicando, todo el tiempo. Hagas lo que hagas, manejes, trabajes, haga lo que hagas, no se te puede quitar de la mente aquella petición. Y eso es lo que se llama espíritu de oración. Es una ansia que traes por la salvación de los pecadores. Es algo que pesa sobre uno. Es lo mismo que en cuanto se refiere a la mente, que cuando un hombre está ansioso por algún interés mundano, o sea, un cristiano que tenga este espíritu de oración, siente angustia por las almas, sufre cuando rechazan el mensaje de salvación, como Moody, que le decían el predicador llorón o el evangelista llorón, porque cuando veía que la gente rechazaba el llamado de amor hacia el perdón, hacia la salvación que les ofrece Cristo, él lloraba porque no podía entender el rechazo. Es algo que pesa sobre uno. Es lo mismo en cuanto se refiere a la mente, que cuando un hombre está ansioso por algún interés mundano, un cristiano que tenga este espíritu de oración siente angustia por las almas. Repito, estoy repitiendo, porque esto es clave. Esto es espíritu de oración. Repetir en tu mente, en tu corazón, esto es algo que tengo que hacer, porque no hay otra. Estoy sufriendo, porque estoy angustiado mirando cómo está enferma mi criatura, cómo está vacía mi despensa, mis niños esperan. O sea, cambia el tono de tu oración. Así que este es el tema de sus pensamientos, todo el tiempo con esa carga. En todo momento está pensando y hace que parezca y que obre como si tuviera una tremenda carga en su mente que no lo soporta. No puede pensar que teniendo las armas, las herramientas para llevar la salvación a los perdidos, no puede soportar detenerlo, retenerlo. Este es el remedio para los males de la humanidad y yo aquí ocultándolo. Esto es propiamente el orar sin cesar. Las oraciones de un creyente así parecen fluir de un corazón como fluiría un líquido hasta expresar, oh Señor, aviva tu obra. Algunas veces este sentimiento es muy profundo
Hay personas que se han inclinado tanto, orando, que su espalda ha quedado doblada y algunos con sus rodillas como de camello. Este espíritu no es en modo alguno entusiasmo. Es exactamente lo que sentía Pablo cuando dice, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto. El sufrimiento de esta alma es una profunda agonía que las personas sienten cuando han echado mano de Dios para esta bendición y no le dejan ir hasta que la reciben. No quiero decir que es esencial para un espíritu de oración que su tensión tenga que ser así, pero un deseo ferviente, persistente, profundo para la salvación de los pecadores es lo que constituye el espíritu de oración para un avivamiento. Es más que entusiasmo, es un fervor, es un calor ardiente en tu interior que tú deseas compartir lo que sabes que funciona, que es predicar el Evangelio. Cuando este sentimiento existe en una iglesia, a menos que este espíritu sea desalentado por el pecado, habría verdaderamente un avivamiento de cristianos, una reproducción enorme, una multiplicación tremenda de creyentes nuevos, el cual implicará la conversión de los pecadores a Dios, porque esto no se detiene. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo por capítulo, habla de reproducción espiritual. Y el Espíritu añadía cada día los que iban siendo salvos. Un pastor contó una vez de un avivamiento entre su grey, es decir, rebaño. El grey es un rebaño, es una comunidad de fieles cristianos, que había comenzado con una mujer celosa en la fe y de gran piedad de la iglesia. Esta mujer sentía ansia por los pecadores y se entregó a orar por ellos. Oró y su aflicción aumentó. Y finalmente fue a su pastor y habló con él, pidiéndole que convocara una reunión para personas interesadas porque sentía que era necesario. Y el pastor no compartió su opinión. No creía que la gente fuera a responder, porque él no sentía que hubiera esta necesidad. La semana siguiente, ella fue a verle otra vez y le rogó que convocara esta reunión. Ella sabía que alguien acudiría porque sentía que Dios iba a derramar su espíritu. El pastor se negó otra vez y hasta estaba molesto. Finalmente ella le dijo, si usted no convoca la reunión, yo voy a morir, porque no me cabe la menor duda que va a haber un avivamiento, que va a haber un tremendo despertamiento en nuestra iglesia. El domingo siguiente, el pastor convocó a la reunión y dijo que si algunos deseaban conversar con él sobre la salvación de su alma, podrían reunirse con él una noche de la semana que él ya había indicado. No sabía que hubiera nadie interesado, pero cuando él se dirigió al lugar de reunión, se quedó aturdido al ver una gran cantidad de personas ansiosas e interesadas de escuchar. Y ahora bien, ¿no creen que esta mujer sabía que iba a haber un avivamiento? El Espíritu Santo te inquieta, como a esta mujer, te mueve, no te deja en paz, te está impulsando a que hagas algo. Puede esperarse un avivamiento espiritual cuando los cristianos empiezan a confesar sus pecados unos a otros. En una ocasión tuvimos un campamento y nuestro maestro predicó esa noche. Alrededor de una fogata estábamos todos congregados en esa noche inolvidable. Y él empezó a compartirnos sobre el perdón de los pecados, la confesión de unos con otros y cosas así, poco a poco, y nuestros corazones se fueron ablandando, sensibilizando, con un sermón, un mensaje muy simple. Al terminar la reunión, todos quedamos en silencio. Y entonces uno por uno se empezó a levantar
se dirigió a aquel hermano que había ofendido. Fue y le pidió perdón y lo abrazó llorando, y luego otro y otro y otro. Y de pronto estábamos todos ahí gozándonos de lo que provocó el Espíritu Santo a través de ese predicador en esa noche. Todos estábamos compungidos de corazón. Todos estábamos quebrantados, convictos de pecado, pidiéndonos perdón unos a otros con lágrimas. En otras ocasiones confiesan sus pecados, decía, de un modo general, como si no lo hicieran del todo en serio. Pueden hacerlo en lenguaje elocuente o florido, pero esto no significa nada. Los cristianos aprenden a abrir su corazón cuando son tocados por el Espíritu y el orgullo queda afuera. Pero cuando hay un sincero quebrantamiento, cuando hay un derramamiento del corazón en la confesión del pecado, créanme, las compuertas del infierno realmente se cerrarán para que las compuertas del cielo estén a punto de estallar y la salvación lo inundará todo. Y con la puerta franca, abierta, los creyentes entrarán uno por uno. Los antiguos pecadores arrepentidos vendrán para formar parte del reino del Señor. Puede esperarse un avivamiento cuando los cristianos están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que tenga lugar. Tienen que estar dispuestos a sacrificar, si fuera necesario, sus propios negocios, su tiempo y ayudar en la obra generosamente. Pero deben adoptar una actitud decidida ante el avivamiento. Pase lo que pase, deben de estar preparados a seguir trabajando, aunque pierdan el afecto de los no penitentes, o sea, los que no se han convertido, y de la parte fría de la iglesia. Un pastor superficial tenía en la iglesia un joven predicador ferviente que se esforzaba como aquella mujer en orar y predicar con la intención de promover un avivamiento. El pastor no lo apoyaba porque no tenía él ninguna visión clara de que Dios pudiera hacer algo así. Su corazón estaba frío, pero este joven estaba ferviente y no le importaba. Este joven predicaba con amor y paciencia, solo la pura verdad. Y esto, por supuesto, a los pecadores no les gusta. Y estas personas que no quieren saber la verdad dijeron, nos gustaría mejor que predique el otro pastor, el pastor de la iglesia, no tú, joven. El joven estaba hablando muy directo y estaba tocando el corazón de los pecadores, pero no querían más que una sobadita de conciencia, cosa que era la especialidad del pastor. Pero el joven no se conformaba con eso y estaba constantemente hablando de esto. Había tanta inconformidad. Hay personas que realmente estorban. Finalmente le presionaron tanto que el pastor dijo al joven, ¿sabes qué, hermanito? Hay personas prominentes en nuestra iglesia que dan tanto dinero para la obra que están inconformes con tu predicación. Mira, muchacho, ellos creen que se romperá la unidad de la iglesia si sigues predicando así, si continúas predicando de esa manera. Y por tanto creo que sería mejor que no predicaras más. El joven entonces se marchó, pero el Espíritu de Dios se marchó también de esa iglesia. Y el avivamiento que ya empezaba terminó. El ministro, al ceder ante los deseos malvados de esta gente maliciosa y convenenciera, alejó a Dios por miedo de que el diablo le expulsara de ahí. De modo que para satisfacer al diablo
ofendió a Dios y Dios ordenó de tal modo el curso de las cosas que al poco tiempo el pastor tuvo que dejar aquella iglesia también después de todo. Y este pastor intentó pasar por entre el diablo y Dios lo echó. Termino diciendo Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, he sabido de tu fama. En otras palabras, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Lo que hiciste en el pasado, hazlo de nuevo hoy, Señor. Como Habacuc, supliquemos estas cosas al Señor. Haz maravillas, como lo hiciste en el pasado, hazlo en el tiempo presente. Dalas a conocer, Señor, en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. A menudo, mi oración es realmente, aviva mi obra. Pero debo tener un corazón y una mente para la obra de Dios, mucho más grande que mi parte activa en ella. Sácate toda la amargura, saca todo lo que tenga que ver contigo mismo o con el grupo que tú representas, la iglesia que tú representas. Limpia tu corazón, saca de tu corazón aquellas cosas malas. Esa es la exhortación de Dios para hoy, hablándole a los cristianos y hablándole a los que profesan con sus labios, pero que no quieren nada con Dios, que su corazón está lejos de Dios. Aquí estamos viendo finalmente lo que el Señor dice. Dice Spurgeon, Señor, aviva tu obra. Y si tu obra llega a estar más en una rama de la iglesia que en otra, Señor, dale a eso lo más revitalizante. Danos a todos la bendición, pero permite que se cumplan tus propios propósitos y que tu propia gloria provenga de ello. Y estaremos muy contentos, aunque seamos olvidados, aunque seamos desconocidos. Arreglemos nuestra vida. Procuremos que Dios nos avive. El avivamiento no es algo que viene a la distancia. El avivamiento se realiza hoy cuando mi corazón se doblega y se humilla ante la poderosa mano de Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Calienta de nuevo nuestros corazones. Define a los que están viviendo superficialmente engañados, pensando que con asistir solamente, con eso acarrean tu bendición. Despiértanos, Señor. Provócanos a un avivamiento reproductor. Danos el gozo de ver nuevas almas, nuevos discípulos y una proyección de tu evangelio como nunca antes lo habíamos visto. Hágase tu voluntad, como en el cielo se hace, aquí también en la tierra. Y para eso nos tienes a nosotros, Señor. Sírvete de nosotros para cumplir la gran comisión. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.